vamos a hablar de un tema que es muy importante y central en la teología cristiana. Es uno de los temas centrales de San Pablo. Suscita muchas discusiones, ha dividido mucho a los cristianos el tema de la justificación por la fe. En el 1517, en la capilla de Wittenberg, se clavaron 95 tesis y en el 1530 la Confesión de Augsburgo marcó una división que fue marcada por este concepto. Mucha gente no entiende el tema. Ni católicos ni protestantes entienden el tema de la justificación por la fe. Dios tiene un plan de salvación y ese plan se anuncia por el Evangelio. Un Evangelio que se anuncia a Cristo muerto y resucitado, que produce en el ser humano, si dice que sí, una cosa, y si dice que no, otra. El Evangelio se recibe por la fe. Y para Pablo, la fe es una actitud ante Dios, esa apertura al plan de Dios. Es verdaderamente una especie de fuerza de salvación. Y de ahí vendrá la justificación. Pero aquí es el tema importante, la justificación. Cuando hablamos de justificación, aquí tenemos que entender qué significa, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de justificación. Etimológicamente, la palabra justificación viene de la raíz hebrea sedakah. Sedakah es justicia, que quiere decir una relación entre dos cosas, entre lo que debe ser y lo que es. Por ejemplo, si yo estoy en un colmado y pido allí, por favor, me da 2 kilos de sal. Esa es la teoría, lo que debe ser, 2 kilos. Entonces, si me dan a mí 2.1, 1.9 o 2, eso es justicia porque lo que es y lo que debería ser, va a ser. Pero si alguien me quiere engañar y me da 1, entonces ya eso es una injusticia. La justicia es cuando lo que debe ser se acerca a lo que es. ¿Para qué digo esto? Porque en sentido religioso también es así. El justo en la fe, en la religión, es el que es capaz de vivir conforme a la ley. El justo es el que lo que es y lo que la ley dice son iguales. Por eso el justo se llama justo cuando es capaz de vivir la ley. Ahora viene el problema entonces. La ley, ¿quién puede vivir la ley? El justo es entonces, es importante entender quién es el justo. Y el justo es Dios. Lo que Él dice, lo hace. Él perfectamente lo que promete, lo mantiene. Él es el único justo y es el único que es capaz de justificar. Por eso Él es el justo, que no estamos hablando aquí de la justicia distributiva, que significa dar a cada cual lo que le corresponde. Una persona justa es, a ti te toca 5, a ti te toca 3, eso es justo distributivo. Pero la justicia de Dios es más que eso. Dios quiere que todos los hombres se salven y la justicia de Dios va a ser toda acción que Dios va a hacer tratando de que el hombre se salve, de que el ser humano se salve. Eso es justicia para Dios. Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, como dice la liturgia, gracias a Dios. Porque si nos tratara con justicia distributiva, a todos nos toca. Pero no es así. Dios es justo y porque es firme en sus propósitos, su deseo es que todos se salven. Y por eso para Dios la justicia va a ser buscar que el ser humano tenga toda la fuerza de salvación en su vida. Por eso hablamos aquí de lo que se llamaría una justicia salvífica. Pero entonces, justificar en Dios es algo que viene de Él. Por eso no es posible. Él es la causa de justificación. Nadie puede justificarse solo. Es Dios el que justifica, y justifica aquí, porque hay mucha gente que cuando piensa en justificar, piensa en perdonar, no tomar en cuenta, excusar a una persona. Cuando tú excusas a una persona, lo estás justificando, pero lo estás justificando de boca, sigue siendo una persona equivocada o sigue actuando mal. ¿Ven? Aquí la diferencia es justificar de declaración y justificar de hecho. Y aquí viene el concepto más importante. Dios hace justicia transformando al pecador. No solamente diciendo, no le tomo en cuenta. Ese tipo de justificación no lleva a nada. La justificación es una fuerza que transforma al pecador y lo transforma ¿en qué? En una persona justa. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es fuerza de Dios para la salvación del que cree. Porque en él se revela la justicia de Dios. Porque el justo vivirá por la fe. Bien, aquí viene, es importante entender esto. Dios es el que causa la justicia. Porque ahora vamos a un tema importante. 1.
declarar justo o hacer realmente justo. Aquí hay dos dilemas y aquí viene lo que se llama la separación entre el mundo protestante y el mundo católico. Para el mundo protestante, la declaración es solamente, la justificación es un acto de declaración. Nosotros mereceríamos el infierno, pero Dios no toma en cuenta esto. Dios no imputa el pecado. Seguimos siendo culpables, pero Él nos declara justos. Así es como Lutero entendió la justificación. Como dice en el latín, simul justus et peccator. Como si fuera un justo, pero pecador. O sea, de hecho, soy un pecador. Y por esto entonces, todo lo que el hombre pueda hacer no tiene valor. ¿Por qué? Porque es un pecador, está empecatado y todo lo que puede hacer es simplemente vanidad, creer que puede hacer algo. El hombre no puede hacer nada, el hombre simplemente es un pecador, no sirve para nada y Dios lo justifica simplemente declarándolo justo, nada más. Pero qué pobre sería que Dios solamente firma, una especie como de firma. Está bien, vamos a pasar el examen, pero el pobre, pero no pasa de ser un mismo pecador, el mismo pecador que ahora es justo solamente porque él invoca a Dios y Dios lo declara justo, pero sigue siendo un pecador. El segundo punto, el mundo católico dice, no, cuando Dios justifica, Dios hace realmente justo. Dios hace la acción divina, dirá un don de la vida nueva al ser humano de manera que él era un pecador y ahora deja de ser un pecador y vive las obras de la justicia y es capacitado para hacer el bien. Aquí Dios actúa y si hablamos de toda gracia es porque Dios da la gracia para poder actuar bien. Pero no solamente la gracia implica también una colaboración con el pecador que se ha dejado transformar, se transforma en una persona justa y ahora está capacitado para hacer obras buenas. ¿Ven? Hay una gran diferencia. Parece tonto, pero no es lo mismo. Porque de hecho, para el protestante, el hombre nunca puede dejar de ser un pecador. Pero para el católico, y para lo que dice San Pablo realmente, el hombre puede ser transformado, es transformado, recibe un don de la vida nueva y puede vivir la santidad, a ser realmente justo. Por eso entendemos muy bien que no puede venir de la ley, porque aquí viene... En la discusión que viene, ¿a qué viene esta diferencia entre el mundo protestante y católico? En la mala comprensión de lo que son las obras, según San Pablo. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dice así, dice, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Bien, aquí está claramente diciendo las obras de la ley, y la ley, no, por ahí no viene la justicia, viene por la fe en Jesucristo y no la ley. Y eso está claro, eso todos creemos esto. La ley no tiene poder para justificar. El mismo San Pablo dice que no tengo por inútil la gracia de Cristo, porque si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo hubiese muerto en vano. Y dice en Gálatas 3:21, dice además, la ley se opone a la promesa. No, si hubiera una ley capaz de vivificar, dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. No, la ley simplemente nos marcó qué era pecado y qué no era, pero no nos dio esa vida para poder vivirla. Eso lo da la fe en Jesucristo. Ahora viene el texto central de la discusión entre San Pablo y los protestantes y los católicos, y viene en la comprensión de la carta a los romanos en el capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer este texto. Este es el centro de la discusión, esta es la manzana de la discordia. Aquí está el punto, aquí dice en Romanos 3:28, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, aquí hay un problema. Cuando uno ve la Biblia de Lutero, la traducción de Lutero, él añadió una partícula que no está en la Biblia. Él dijo así, él dijo, allein durch den Glauben. Allein es en alemán solo. Y perdonen que vaya al alemán porque es en el único texto en que aparece el solamente.
Allein durch den Glauben, solo por la fe. Ninguna otra Biblia, ni una Biblia, la siguiente Biblia protestante, ninguna quitarán ese artículo, porque esa partícula no está ni siquiera en el original. En griego tendría que decir monon, y no dice monon. O en francés solemon, o soltanto en italiano, o only en inglés. Y en ninguna partícula, en ningún libro, en ninguna Biblia, en ninguna otra traducción aparece solamente en la Biblia de Lutero, allein durch den Glauben, solamente por la fe. Esa especie, quizás puede uno entender que aquí estaba tratando de reforzar que no la ley, sino la fe. Pero no es así. En realidad, está negando cualquier otra forma con que el hombre pueda ser justificado. Y aquí viene ese gran error. No hay otra manera de recibir la justificación, solamente por la fe. Y vamos a ver qué dice Santiago. La carta de Santiago va a ser muy interesante, porque va a poder ayudarnos a aclarar un poco. Y también buscando en la Biblia de Lutero lo que dice. Vamos a ver, Gálatas 2:24. Vamos a leer todo el texto. Dice así: y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ajá. Uno dice, no solamente por la fe, sino por las obras. Vamos a buscar en la Biblia de Lutero. En la Biblia de Lutero dice, sorpréndanse, ahí no cambiaron artículo. Todo está íntegro como está en griego. Nicht durch den Glauben allein. No solamente por la fe. ¿Ven? Aquí se entiende que la carta a Santiago nos dice a nosotros que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. ¿Oyó esto? Santiago nos está aclarando que otra fuente para poder recibir justificación es por las obras, que perfecciona la fe. Qué curioso, aquí se presenta al principio Biblia contra Biblia. Gálatas 3:28, allein durch den Glauben. Y en Santiago, nicht durch den Glauben allein. Solo por la fe y no solo por la fe. Aquí hay una contradicción. ¿Cómo la resolvió Lutero? ¿Qué hizo Lutero? Cambió Romanos 3:28 y le quitó la partícula que él añadió. No, ¿qué hizo? Eliminó la carta de Santiago. Simplemente la tradujo y a la hora de comentarla no la consideró canónica. La llamó la carta de la paja, carta de paja, como sin contenido, y no la comentó nunca, no hizo un comentario. Me habría gustado oír cómo habría podido comentar Santiago 2:24 cuando él había dicho en la traducción allein durch den Glauben y después dice nicht durch den Glauben allein, solo por la fe y no solo por la fe. ¿Entienden? Aquí viene el punto donde entendemos que cuando en la carta a los romanos en 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe, no quiere decir que solamente por la fe. Las obras perfeccionan la fe. De hecho, la fe que no tiene obras no es una fe que salva, no justifica, no ayuda. Y eso es importante entenderlo, porque si no entendemos ese principio, entonces nosotros tenemos una visión del hombre que es una persona, una porquería, como dice. El hombre, nada de lo que puede hacer sirve. Ninguna obra sirve. ¿Le da de comer a alguien? No, pero es la fe en Jesucristo. Entonces aquí viene el problema muy serio. No se puede eliminar la Biblia y hay que tratar de entender lo que dice San Pablo. Las obras son el fruto de la justificación. Cuando Dios me transforma, me santifica, me ayuda a vivir las obras, y esas son las obras que me justifican. Son el fruto de la justificación. La fe perfecciona. La fe es perfeccionada por las obras, dice Santiago 2:22. Y por eso tenemos que entender que hay dos momentos de salvación, dos momentos soteriológicos, como se dice en teología. Un primer momento la justificación y otro la salvación. Justificados en el presente, salvados en el futuro.
Cuidado que el que está justificado crea que ya está salvado. El que está justificado, que es un don de Dios, ha recibido el don para poder hacer obras buenas. Y ahora tiene que trabajar eso, para que cuando llegue el momento pueda recibir la salvación. No sé si me explico, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros, si no lo entendemos así, entonces vamos a tener un problema muy serio con esta dificultad de no entender la riqueza que hay. Como dice Gálatas 5:5. Miren cómo dice Gálatas 5:5. Dice así: pues a nosotros nos mueve el Espíritu para guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. ¿Cuáles son los bienes? La salvación. Nuestra salvación es en esperanza. Romanos 8:26. Y hay que saberlo así. Por eso, sepa bien que en San Pablo el verbo salvar siempre está en futuro. Mucha gente te predica con la Biblia, no, porque si consideras con tu boca y crees en tu corazón, ya eres salvo. No, serás salvo. Lea bien. Y así en todo momento, todo lo que se llama la palabra de salvación, de salvar, es en futuro. Estamos siendo salvados, estamos caminando a la salvación, pero no hay nadie en la Biblia que dice, ya me salvé. Solamente un grupo de personas que entienden mal Romanos 3:28 y por decir que se tiene fe ya se cree que ya la salvación es una realidad. La justificación es el gran don que me quita el peso del pecado. Eso es un don de Dios. Nadie puede justificarse por cuenta propia. La justicia es un don gratuito que se recibe de Dios y que se acoge por la fe. Jesucristo, en su bondad, al creyente que acoge el proyecto de Jesucristo, Dios le da el don de la gracia que lo capacita a que el pecado ya no tenga poder en él y pueda estar capacitado para hacer buenas obras, que son esenciales. De hecho, hemos hablado en todos estos días pasados, ¿qué hemos hablado sino de la importancia de las obras? Esenciales. Sin las obras, el juicio de nosotros se queda chueco. Nos ponen a la izquierda, como decía Mateo 25. Pero la salvación es un proyecto común. Es un proyecto de Dios y el hombre. Es un proyecto de Dios y el justificado. Mientras esté Dios frente al pecador, lo único que le toca es misericordia para ese hombre. Y el don de la misericordia va a ser el don de la justicia para que ese hombre pueda responder a lo que Dios le ofrece. Y el hombre entonces va a tener que hacer esa respuesta. La salvación es un proyecto del hombre justificado y Dios. Y por eso San Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 2:12, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. ¿Por qué? Porque la justificación es un don gratuito. Yo no me puedo justificar, yo no me puedo liberar del pecado yo. Es Dios el que me libera del pecado, del peso del pecado. Ahora, una vez liberado del peso del pecado, es mi responsabilidad responder a la oferta de Dios. Y eso se hace con las obras que me van perfeccionando la fe. Eso es importante entenderlo, porque a veces yo me creo católico. Yo les puedo decir una cosa, hay muchos protestantes que no creen esto que acabo de decir de Lutero. En realidad son católicos en teología, pero lo que hay es que están en contra de la Biblia, del Papa, de todas estas cosas. Los metieron en otra iglesia. Y hay también católicos que son protestantes también, que también se equivocan porque no tienen su teología clara. La teología es la justicia, viene por medio de la fe y por medio de las obras. Y por medio de la justificación yo ahora estoy capacitado para responder al plan de Dios. Como dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Lutero también era agustino y le encantaba esa frase de San Agustín que dice, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y el Dios que te justificó sin ti, bueno, te justificó cuando tú acogiste el plan, eras pecador y acogiste el plan. O sea, primero Dios te crea y a ti no te preguntó, simplemente te trajo al mundo. Segundo, te justifica cuando tú necesitas liberarte del peso del pecado. Y después la salvación, cuando luego de haber sido justificado, has trabajado y has colaborado con ese don de la gracia que Dios te ha dado. Entonces Dios, esa salvación en esperanza, en un futuro llegará. Y los que estamos esperando en Dios, deseamos en un futuro experimentar la salvación. Justificados en el presente, salvados en el futuro, en esperanza, como lo dice Romanos 8:26.
El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.